Manuel Canela Contreras está con nosotros y hablaremos un poquito de derecho, Manuel. Cuéntame. Buenas tardes, Charlie. Buenas tardes a todo el equipo aquí en cabina y a la audiencia que cada tarde lo sintonizan. Para mí, como siempre, un privilegio estar aquí rodeado de ustedes en el mediodía. Hoy realmente le vengo a hablar de un tema que está en la palestra y que se va a conocer tan pronto como hoy a las 2 de la tarde en el Senado de la República, que es el proyecto de ley de extinción de dominio, un proyecto de ley que ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, porque dicen que tiene debilidades, porque es inconstitucional, porque lo quieren aprobar de una forma que no debe ser la correcta y porque ya viola o uno entiende que viola una serie de derechos. Yo quiero iniciar explicando básicamente cuál es el objeto de manera general de este proyecto de ley y qué es lo que busca de manera llana. Simplemente con este proyecto de ley lo que busca es expropiar, es quitarle el dominio, digámoslo así, se llama extinción de dominio, es quitarle el dominio, la propiedad de los bienes de personas cuyo origen sea ilícito, es decir, la forma en que se obtuvo ese bien, el dinero con el cual usted adquirió ese bien, tenga un origen ilícito. Entonces a través de esta ley, a través de ese proceso de extinción de dominio, a usted le quitarían la propiedad de esos bienes. Manuel, pero esa es una excelente definición. Ahora, una de las preguntas que más veo en redes sociales es cuando se hace una explicación, una definición como la que acabas de hacer, ¿y no es eso un juicio previo? Claro, entonces ese es uno de las debilidades y para mí de las fallas más grandes que tiene este proyecto de ley, y es que entiendo que hay una violación a la presunción de inocencia, porque ¿qué pasa? Este proyecto de ley te viene a establecer un proceso prácticamente único, un proceso totalmente diferente a lo que uno conoce como un proceso penal. Se llevaría un proceso judicial única y exclusivamente para la extinción de esos bienes. Y entonces, entre las condiciones para usted, por ejemplo, llevar ese proceso penal es que haya existido un hecho ilícito, pero que ese hecho ilícito haya sido aprobado por el Ministerio Público. Pero caramba, el Ministerio Público es un actor del proceso. Usted está vulnerando el principio de presunción de inocencia. ¿Cómo usted va a arrancar un proceso de extinción de dominio, por ejemplo, porque un bien haya sido, el origen de un bien haya sido el tráfico de drogas, pero usted todavía no tiene una sentencia irrevocable, una sentencia definitiva que haya condenado a esa persona por tráfico de drogas? Lo mismo podemos poner el ejemplo de corrupción, pornografía infantil y una serie de delitos que establece la propia ley, que son los delitos que darían origen a un proceso de extinción de dominio. Así que te doy toda la razón. La verdad que es un temor que tiene la gente y es uno de los vicios que entendemos mucho de inconstitucionalidad que tiene este proyecto de ley. En el caso de Figueroa Agosto, que fue un caso muy mencionado en la República Dominicana y que a mí me tocó ir a identificar todas las casas que eran bien conocidas y que estaba en el expediente que tenía para poner... Muchachi, ¿en qué tiempo que tú has hecho todo eso? Ya, señores, aunque ustedes no lo crean, este cuerpo tropical tiene 40 años. Cuando yo llegué aquí, me tocó ir a identificar todas las casas que decía el expediente del Ministerio Público donde estaban, desde las torres que estaban por aquí por la Tiradentes, por las torres que estaban allá en Arroyondo, las casas y todo, todas esas ubicaciones, para ponerte un ejemplo. Se les probó que tenían el problema ya hubo una pena, ya se quedaron esas casas, ¿quién se quedó con ellas? Claro. Eso es lo que va a recuperar, eso es lo que haría la ley, recuperar esas casas. Ok, mira, entre esas casas tenemos 200 millones de pesos. Vamos a tomarle y vamos a liquidarnos nosotros. Ese caso que tú planteas es un poco distinto, porque la ley busca un proceso, con esta ley se busca un proceso más expedito e incluso previo, porque en el caso que tú planteas de Figueroa Agosto, personas que son sometidos a la justicia, lo que se ordena es el decomiso de esos bienes, que el decomiso también es una figura que ya existe en la ley de lavado de activos, que se aplica para temas de lavado de activos y criminalidad organizada, que es cuando luego que esa persona es condenada por lavado de activos, junto con la condena por lavado, entonces se ordena el decomiso de esos bienes. Ahora, este tema de extinción de dominio es algo que se conocería totalmente aparte, o sea, no iría con el proceso penal como tal, sino que porque se entiende que esa persona los bienes tienen un origen ilícito, entonces ante cualquier denuncia que se haga en el Ministerio Público o que el Ministerio Público obtenga una información, iniciaría un proceso de extinción de dominio, pero incluso ni tendría las
digamos que las formalidades que tiene el proceso penal. Por ejemplo, el proceso penal, tú tienes una fase de instrucción, donde está la fase preliminar, tiene una fase de fondo, una fase de apelación. Aquí no, aquí se conocería, el tribunal que conocería el juicio de extinción de dominio, que es un juicio contra los bienes, no contra la persona. El juicio de extinción de dominio sería la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Y la apelación la conocería entonces la Suprema Corte de Justicia. En el caso de que, por ejemplo, yo tuviese una relación, vamos a suponer, Jenny, ok, la hemos visto, ella es periodista, ella trabajó, sabemos que lo que ganaba era, Jenny no puede aparecer con $1.000 millones de pesos ahora mismo, para suponer, pero aquí nadie supo que yo tuve una relación con Bill Gates y Bill Gates me dejó caer algo y yo me quedé y me liquidé. Muy bien, de nuestra relación. Nadie sabe de la relación que yo tuve con Bill Gates y aparezco con el dinero. Bueno, mi amor, pero es que Bill Gates tiene una viruta que me dejó ahí y me dio $1.000 millones de pesos. Para que la gente nos entienda. Claro. Y alguien viene y dice, mira, yo no creo que Jenny tiene $1.000 millones. ¿De dónde ya lo sacó? Entonces, ahí, ¿qué se haría conmigo? No, ahí lo importante, siempre lo importante para el afectado, digamos, no, es que sepa demostrar cuál es el origen de los bienes. Claro. O sea, si tú logras demostrar que el origen de los bienes fue tu pareja que te lo dejó, y sabemos que tu pareja tiene un origen de bienes lícitos, entonces ahí tú no vas a tener ningún tipo de problema. Pero como te digo, aquí hay dos puntos que para mí son sumamente delicados. Número uno, como les decía, el principio de violación de inocencia a personas que se le conoce un juicio de extinción de dominio, personas que ni siquiera han sido condenadas por ese delito. Que empiecen a pagar por un hecho que se les imputa. Exacto. Y no entonces, que se les ha probado. ¿qué pasaría, Charlie, si después a esa persona dicen, no, la acusaron de tráfico de drogas, es inocente? ¿Quién le va a devolver los bienes? Ajá. ¿Qué pasa con los bienes? Entonces tú estás teniendo un juicio anticipado sobre los bienes, lo cual es sumamente peligroso. La propia Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, dijo que había que tener cuidado con esa ley porque podía ser utilizado como método de extorsión por parte del Ministerio Público. Porque además, para tú ser sometido, como la ley está escrita hoy en día, es por sospecha. Básicamente, o sea, prácticamente es así. O sea, con que se ponga una denuncia al Ministerio Público, el Ministerio Público puede iniciar lo que es ese proceso de extinción de dominio. El que tiene los bienes es quien debe probar la legalidad de los bienes. O sea, no es que el otro tiene que probar de lo que te acusa. No, es que tú tienes que probar que lo que tú tienes lo conseguiste bien. Si se te perdió una factura, tiene problemas. ¿Por qué? Porque Manuel le dijo entonces, un día que yo me robé ese dinero. Y ahí viene otro problema, Chely. Los terceros adquirientes de buena fe. Yo le adquirí a X, yo le adquirí a Juan Pérez compró ese apartamento vendiendo droga. Bueno, pero yo no soy Ministerio Público. Yo hago una debida diligencia para adquirir mi bien. Yo voy y chequeo que el registro de título está inscrito, yo voy y chequeo que está al día en la DGI, que está a nombre de él. O sea, yo hago mi debida diligencia normal con los aparatos, digamos, con las herramientas que me ofrece el Estado Dominicano y que tengo a mi disposición, y lo verifico. Pero después se dan cuenta de eso y quieren quitarme el bien. Y hay una serie de criterios que establece la ley, con lo cual se debe tomar en cuenta para presumir la buena fe. Y hay un criterio que para mí es absurdo, por ejemplo, el que establece el artículo 16.5, que te dice que el no pago del impuesto de transferencia, por ejemplo, es una prueba o es un criterio que se debe tomar en cuenta para demostrar que no hubo buena fe. Pero venga acá. Sabiendo lo que se da en la práctica en este país. Claro, caramba. Acuérdate, aplátame esa parte porque no todos somos abogados. ¿Qué pasa? La ley en el artículo 16.5 establece, perdón, el artículo 16 establece una serie de criterios que se debe tomar en cuenta para el juez evaluar si esa persona realmente es un adquiriente de buena fe o esa persona sabía lo que estaba adquiriendo. Y uno de los criterios, uno de los puntos, el 16.5 establece que el no pago del impuesto de transferencia, el no pago a tiempo, digámoslo así, entonces es un indicio de que tú no eres un tercero adquiriente de buena fe y puede poner en riesgo tu propiedad, sobre tu derecho de propiedad sobre ese inmueble. Y para mí eso es fatal, porque el tú no pagar tu derecho de transferencia dentro de los 6 meses luego de que adquiriste el inmueble tiene una penalidad y es el cargo por mora que te establece la DGI, pero eso no te hace a ti bajo ningún concepto un tercer adquiriente de mala fe, digámoslo así. Manuel, otro de los temas que vemos cuando se publican noticias sobre la ley es que la gente no entiende el tema de la irretroactividad. Podemos abundar un poquito sobre esto. Esta ley se va a aplicar luego de promulgada para casos del pasado. Esa ha sido la discusión que ha habido y es la discusión que todavía hay hoy en el Congreso Nacional, hoy que va a conocerse, digamos, en primera lectura en el Senado de la República. La ley
en sentido general, la ley siempre aplica para el futuro, aplica para el porvenir. Así lo establece el artículo 110 de la Constitución Dominicana, que te habla del principio de retroactividad de la ley. La ley solo aplicará para el pasado cuando beneficia al subyúdice, que es el que se encuentra en un proceso penal, o al que está cumpliendo una condena. Un ejemplo simple. Usted está condenado por con tráfico y consumo de marihuana. A usted lo condenaron por eso, por posesión y tráfico de marihuana. Lo condenaron. Pero mañana se vuelve legal. Aquí ya no está prohibido el tráfico de marihuana. Entonces, ahí sí usted la va a aplicar para el pasado y se va a beneficiar de esa ley y a usted hay que otorgarle la libertad. En este caso, lo peligroso ha sido que se ha querido que la ley se aplique para el pasado, para delitos ocurridos en el pasado, previo a la aplicación de esta ley. Por ejemplo, si usted traficó droga en el año 2014, entonces que le apliquen esta ley ahora en el año 2022. Bueno, pero cuando usted traficó droga en el año 2014, no había una ley de extinción, no había una ley de extinción de dominio. Entonces, ese es otro peligro que tiene esta ley y que debe ser tomado en cuenta y evaluado. Y al final, ese es uno de los tantos vicios de inconstitucionalidad que se han establecido en el anteproyecto tal y como está escrito. ¿Qué crees que pase hoy en el Congreso Nacional? Mira, yo creo que va a pasar algo bastante, que para mí sería algo bastante fatal, porque realmente el PRM entiende que esto es una ley, que es otro punto que se está analizando, que esto es una ley ordinaria, no una ley orgánica. Entonces, está claro que es una ley orgánica. Estamos claros que es una ley orgánica. Pero aparentemente, como este es un Congreso que ha sido un poquito constituido por novatos, vamos a decir. Por ejemplo, en el Senado de la República, más del 50% creo que son senadores por primera vez. Y me voy más lejos. En la Cámara de Diputados también. Han habido ya varias discusiones sobre si las leyes son orgánicas u ordinarias. Entonces yo creo que estamos llegando al momento de que esto se determine de manera clara, porque están pasando leyes que afectan la cotidianidad de la gente de una manera que no es la correcta. Claro, porque vamos a explicar brevemente. Una ley orgánica es una ley que regula derechos fundamentales. También es ley orgánica el que cambia el régimen de la moneda, el que cambia la división territorial del país, pero en este caso esta ley es orgánica porque realmente regula derechos fundamentales. Está el derecho fundamental a la propiedad, el principal. Usted está hablando de una ley que le va a quitar el derecho de propiedad a la gente, que regula el debido proceso, porque te está creando un proceso totalmente diferente para conocer este proceso de extinción de dominio. Entonces, estamos ante una ley orgánica. Entonces, te decía, Charlie, que si esta tarde el PRM y el bloque de senadores del PRM entiende que es una ley ordinaria, como han dicho previamente, van a aprobar el proyecto de ley y en primera lectura y seguro lo aprobarán en segunda lectura y luego habrá que ver qué pasa en la Cámara de Diputados. Pero la realidad es que es una interpretación completamente equivocada. Y al final del día, lo que yo entiendo que pasará con este proyecto de ley es que lo van a aprobar en el Senado de la República, se aprobará en la Cámara de Diputados y el Tribunal Constitucional terminará declarándolo inconstitucional y estaremos en ese bailecito. Vamos a complacer a un grupo tal vez de organismos internacionales que nos están presionando, fuerzas del extranjero que nos están presionando. El presidente va a decir que en su gobierno, porque... No, y te digo la verdad, porque en la gestión pasada también se trató de aprobar esta ley. O sea, el PLD siempre ha respaldado la ley de extinción de dominio, obviamente con las formas y tratando de hacerlo de la manera correcta, pero no es que se está en contra de la ley. Ahora, este anteproyecto deja fuera la elusión fiscal también, que es uno de los principales problemas que enfrenta la República Dominicana, y por eso quizá yo entiendo que hay que darle un poquito más de tiempo para que se siga discutiendo, porque sería muy penoso que se manche la imagen del Tribunal Constitucional, que es una institución que siempre, desde que se constituyó, ha sido muy respetada porque ha tomado decisiones apegadas a la ley, a la Constitución, a la Carta Magna, por un mal trabajo de los legisladores, por aprobar una ley a la carrera, por complacer, digamos, a terceros, que tú tengas que someter esas leyes al Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional termine derogando una ley que tanto se necesita. Claro, mira, Charlie, aquí se debe revisar el proceso, o sea, el debido proceso, cómo se va a aplicar en el proceso, valga la redundancia, de extinción de dominio. Aquí se debe revisar los principios que se están vulnerando, incluido el principio, como dijimos, de presunción de inocencia, de retroactividad, el principio de seguridad jurídica. Aprobar una ley de esta naturaleza podría traer consecuencias fatales y es lo que no están viendo nuestros
nuestros legisladores actualmente. Lamentablemente, en temas jurídicos, en temas legales, el fin no justifica los medios. Usted saber que fulano es un delincuente o que usted entiende que es un delincuente, no lo hace un delincuente jurídicamente hablando. Lo hace un delincuente que usted tenga una sentencia firme con autoridad de las cosas irrevocablemente juzgada. Eso es lo que hace que una persona sea un delincuente. Así que hay que tener mucho cuidado. Esto se me parece mucho al proceso que vivimos en el año 2014 con el Código Penal, cuando el presidente Danilo Medina observó la ley, era la ley 550-14, la observa para que se le incluyan las 3 causales, que va a la Cámara de Diputados, y en ese momento Abel Martínez, para mí en un manejo equivocado, aprueba el Código Penal y no lo envía al Senado, sino que lo envía directamente al gobierno, y el gobierno lo promulga. Un año después no teníamos Código Penal y todavía, porque lo declararon inconstitucional, porque no se cumplió con el procedimiento de la Cámara Legislativa, y un año después no teníamos Código Penal. Lo mismo va a pasar si este Congreso, si este Senado, si esta Cámara de Diputados, a la cabeza del PRM, que para mí, en comentarios equivocados, hemos tenido funcionarios como José Ignacio Paliza, que dijo, esa ley va o no va, la aprueban. Sacó un tuit bueno José Ignacio, sí. Ahorita, búscalo. Él mismo se burla de él. Pero la prueba. Entonces, si al final del día lo aprueban, entonces en un año, año y medio, 10 meses, dependiendo de la carga de trabajo del Tribunal Constitucional, será declarado